Hola, yo soy Nati. Yo soy Juanita. Nosotras somos Lassie. Y esto es Sistemáticas. En el día de hoy, en nuestro primer Artsis, les vamos a contar cuáles son las bellas artes y un poquito de su historia. Y también les vamos a contar por qué el teatro no hace parte de esas bellas artes, o sea, como de la clasificación, y si los videojuegos y el cómic hacen parte o no de ellas. Bueno, resulta que el término de bellas artes realmente nace desde el Renacimiento, o sea, desde el siglo XVI aproximadamente, pero les vamos a contar la historia de lo que pasaba un poquito antes, que es en la Edad Media. En la Edad Media no habían como tal las bellas artes y las artes aplicadas, sino que existían las artes vulgares o mecánicas y las artes liberales. Lo que pasaba con las liberales era que eran como más intelectuales y las vulgares, digamos mecánicas, eran realizadas, como lo dice el nombre, Como pues, hoy en día mecánicamente, llamaríamos, por ejemplo, una artesanía. con las más manos. artesanales. Exactamente. Bueno, yo voy a nombrar rápido las liberales de la Edad Media, como los habían ellos clasificado, que son la gramática, la retórica, la dialéctica, la aritmética, la geometría, la astronomía y la música. Eran las liberales. Y las artes mecánicas o vulgares eran la arquitectura, la escultura y la pintura. Eran, obviamente, como ustedes se dan cuenta, tienen una cierta diferencia frente a las liberales porque esas eran más de hacer para otras personas también y hacer con las manos. Decíamos ahorita que era como algo más artesanal. Cuando vamos llegando al Renacimiento, lo que pasa es que algunas de esas que les acabamos de decir dejan de ser artes y pasan a ser ciencias. ¿Por qué? Porque son útiles. Que La de aritmética. Exacto, la aritmética, que es una rama de la matemática. ¿Y qué es lo que pasa con lo que se convierte en bellas artes? Es que tienden a hacer esas cosas contemplativas. Entonces empiezan a diferenciarse de estas artes que se convierten en ciencias, porque claro, la aritmética tú la puedes aplicar a muchas cosas y puedes como entender muchas cosas del funcionamiento del universo, llamémoslo así, por medio de esas ciencias. Ahora, ¿qué es lo que pasaba pues ya con las que se convirtieron en bellas artes, que antes eran vulgares o mecánicas? Es que se dieron cuenta que eran contemplativas. O sea que no tienen como tal un fin práctico o útil. Igual algunas de esas artes liberales que hemos visto en el medioevo vienen a ser parte ahora de las bellas artes en el Renacimiento, como la música. Nos damos cuenta que no solo se cogió a un lado, sino se volvió a clasificar, siento yo que de una manera más correcta. En la investigación leí que la enumeración de las artes viene desde el periodo helenístico, que es en el 300 y pico antes de Cristo, y desde ahí ya se habían intentado enumerar lo que se consideraba como artes. En el Renacimiento Se cayó el libro. Hay una nueva clasificación de las artes, que son las bellas artes de las que les hablamos, o las artes mayores, o las artes menores. Para hacer esta clasificación se basaron fue en los sentidos, para saber si eran artes mayores o menores. Dicen que los sentidos como más importantes son los de la vista y la escucha. Entonces por eso las bellas artes que están clasificadas hoy día se basan en esos sentidos. Y las artes menores son las que contemplan el tacto, el olfato y el gusto. Pero también ahí hay algo un poco importante, y es que hay artes menores que también son consideradas para decorar. Entonces esas decorativas también tienen que ver obviamente con el sentido de la vista, más sin embargo, como son consideradas más artesanales, por ejemplo les doy un ejemplo, la orfebrería o por ejemplo la metalurgia. Ya cuando tú tienes que trabajar esas cosas que ya van como más, no como a la obra como tal, sino a una decoración, sigue siendo para ese sentido, pero sigue siendo un arte menor. Entonces llegamos al punto donde les vamos a decir cuáles son las bellas artes en el Renacimiento. Son 6, que son la arquitectura, la pintura, la escultura, la música, la danza y la literatura. ¿Por qué estas son bellas artes? Porque son de puro carácter contemplativo, o sea que no tienen ningún uso práctico. Se dice esto también es porque más allá de esa finalidad que tienen para el espectador, llamémoslo, no tienen ninguna otra. No es como por ejemplo, no sé, la medicina, que la medicina también va a ser una ciencia que aplica para muchas otras cosas, pero yo estoy un poquito en desacuerdo con eso. Yo siento que el arte es lo que nos salva. Sí, ¿Tú no consideras eso? Sí. Vamos a hablar algún día de esto, y es que el acto de catarsis siempre lo va a hacer el arte. Yo también estoy de acuerdo con eso. Muy bien. Como ya lo dijimos, se disfrutan por los sentidos visual y auditivo
y se enfocan en valores estéticos. Algunos sí se preguntarán, pero bueno, la arquitectura, ¿por qué está ahí si es así es útil? Pero aquí se toma más como la arquitectura como con ese valor estético y artístico. Entonces, o sea, no es lo mismo mi apartamento que el Hagia Sophia. exacto, entonces que la arquitectura aquí se toma como cuando se va a hacer alguna construcción o un monumento, por ejemplo un monumento si no es útil, digamos, o si las construcciones que se van a hacer tienen algún sentido simbólico y social. Ahí es como que viene a ser esta arquitectura un arte. ¿Quién las cataloga en 6? En el siglo XVIII, exactamente en 1746, es que surgen por primera vez esta clasificación de las artes. Y las hace un francés que se llama Charles Bouteau. Y él hace un texto donde incluye esas artes. Y ese texto se llama Las bellas artes reducidas en un mismo principio. Está escrito en francés, lo vamos a dejar acá. Luego, más adelante, ya vamos a comenzar a hablar de las artes de hoy día. Existe un señor llamado Ricciotto Canudo y él hace un manifiesto y ahí incluye lo que se viene a conocer hoy día como el séptimo arte. Y, o sea, él en su manifiesto cataloga las mismas 6 artes, o sea, se llama el manifiesto de las 7 artes. En ese momento, pues obviamente le agrega el séptimo arte, que es el cine. El cine viene a ser nuestro séptimo arte y eso sale en 1911. 1911. ¿Qué es lo que pasa en esta época? Que ellos se dan cuenta que a partir de estas 7 artes pueden surgir las otras. Por ejemplo, de la pintura, algo más pequeño que surge de la pintura es el dibujo. Así pasaba con muchas cosas. Pero ¿qué pasa hoy en día? Después de que él hace el manifiesto de las 7 artes y que solo eran 7 artes por mucho, mucho tiempo, la gente se empieza a preguntar cosas y a querer que se incluyan nuevas formas de expresión adentro de las bellas artes. Entonces, por ejemplo, la gente empieza a considerar hoy en día que el séptimo arte no debería ser el cine, porque el cine va muy ligado a la literatura, y ahí está el tip, y es que el teatro sí es una bella arte. Lo que pasa es que el teatro no es un género singular o independiente, él está ligado a la literatura porque obviamente en una obra de teatro siempre existe un guión, o por ejemplo en la época en donde se hace esta enumeración, todas las obras eran escritas primero en libro, como Shakespeare. Todos sus libros eran plays, porque siempre estaban dispuestos a pasarlos a un escenario. Entonces por eso muchas veces ustedes verán la lista y dicen como que el teatro no, pues el teatro está dentro de la literatura. Es más, hay gente que dice que la poesía, literatura y el teatro es una sola bella arte. Eso es otra cosa importante, y es que ninguna es más importante que la otra hoy en día. O sea, si antes era la arquitectura en la época helenista, hoy en día ninguna predomina sobre la otra, y pues hoy en día lo que la gente, como les decía, es que está buscando como que se incluyan más formas de expresión. Entonces dicen que el cine, como es tan parecido al teatro, ya es una forma, y que para ser una de las básicas debería ser la fotografía, el octavo arte, o el séptimo en vez del octavo, que es hoy en día llamado el octavo. Entonces hay mucha gente que prefiere que se quitara el cine como el séptimo y que se pusiera la fotografía, y a partir de esto ya no existen más oficiales. Eso sí es muy cierto. Resulta que si no están registradas como bellas artes, pues no es una bella arte, y la lista se acaba en 100. Pero hoy en día la gente ha hecho que se empiecen a volver ciertas artes tan importantes y que cojan tanto auge y tanta fuerza que empiezan a meterlas en la lista sin importar que no esté registrada. Hoy en día la lista está así estas últimas 3 no estén registradas. Y la octava es la fotografía, la novena es el cómic y la 10ª son los videojuegos. Estos 3 últimos que les digo, tú en internet las encuentras en la lista, pero ellas no son como bellas artes porque aún no están registradas. Sí, como oficialmente no lo son. Y además de estas 3 existen muchas más, como por ejemplo el diseño gráfico, la televisión, la publicidad, los tatuajes y el origami. Entonces, incluso por ahí yo encontré un artículo, que si encuentro el link lo dejamos ahí en la descripción, donde hablan de 20 artes, donde obviamente están las principales, que sabemos que son las 7 bellas artes, más un montón más. Yo siento que siempre ha sido es como mal explicado, que las bellas artes, y la gente dice no, son solo 7 artes en el mundo, pero obviamente son muchas más. Hay que entender que a partir de estas 7 salen un montón más. Incluso está obviamente la gastronomía, que es una de las artes menores, lo que yo les decía, que esa va con el sentido del gusto. Entonces la gastronomía también se considera un arte, pero un arte menor. Yo creo que pronto se debería hacer un manifiesto o algo en donde se diga que pues estas 7 ya no son las únicas bellas artes. Los videojuegos, por ejemplo, me parece que sea algo súper interesante
como un nuevo arte, porque sí es un nuevo arte. Justamente vienen con una nueva generación, que es la programación. Exacto. Pues claro, esto va cambiando igual con el tiempo. Pues claro, cuando dijeron esto en el Renacimiento en 1911, pues los computadores y eso, no way. Entonces sí considero que eso pronto puede cambiar, y lo que pide la gente es como no, hoy en día hay muchos más métodos de expresión que pueden incluirse en esta lista. Bueno, esperamos que este tema les haya gustado. Si quieren seguir hablando sobre eso, no duden escribirlo en los comentarios. También si quisieran que habláramos como un tipo de arte en específico, pues déjenlo en los comentarios por si quieren saber más. Gracias como siempre por llegar hasta acá. Si les gustó, no olviden dejarnos su like, suscribirse y activar la campanita de notificación para que sepan cuando subimos un nuevo video. Recuerden que subimos 2 videos a la semana. Son 2, uno el miércoles y otro el sábado. Entonces, pendientes ahí. Y no olviden seguirnos en nuestras redes, Instagram, TikTok y Facebook. ¡Chao! ¡Chao! Sí, Natural. sí, natural. Listo. Ahora, ¿qué más hablamos? ¿Lo dices tú? Yo. Sí. Eso no digan Parte de ellas. Exacto. Ay, creo que lo puse a grabar ya. ¿Me veo bien? Bueno, entonces, momento. No. Eso va después. No, eso es acá.